Bienvenidos mis amigos a Noticias al Día. Hay tantas cosas que se nos acumulan en la cabeza o por las cuales nos dan tema para comentar esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que usted nos visite. Acaba de estar el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Chihuahua, y con un movimiento espantoso de seguridad visitó Huachochi, al que hicieron o convirtieron en un búnker para venir a anunciar que 130,000 mexicanos van a quedar fuera del hambre. No dijo de la desnutrición y el abandono en que están, pero habló del hambre como uno de los temas con los que el gobierno de Peña Nieto está bombardeando a la sociedad mexicana. Yo hacía una reflexión. Cuando fue Echeverría, se había acabado el hambre. Cuando vino López Portillo, hicieron una serie de pantomimas con las que dijeron que ya no había pobres en México. Vino Miguel de la Madrid y lo mismo, programas multimillonarios que acababan con la desnutrición y el hambre, sobre todo con las etnias indígenas. Vino Carlos Salinas de Gortari, Ave María Purísima. Vino Carlos Salinas de Gortari con su farsa de la insurrección en Chiapas con el subcomediante, como dijo el doctor Limón, el subcomediante Marcos, y todo lo que nos hicieron creer que era verdad. Luego viene Ernesto Zedillo Ponce de León con una serie de situaciones aunadas a las decisiones del Congreso, con las que supuestamente se inyectaba en el país una serie de millones y millones de pesos para acabar con el abandono en que estaban las etnias en México. Luego viene la docena trágica. Viene el señor Fox y el señor Calderón, y lo mismo, se acaba el hambre. Ahora viene Enrique Peña Nieto y habla de una cruzada contra el hambre en medio de un escenario que fue Chihuahua, con una secretaria de Desarrollo Social que pronuncia un discurso que se nos antoja a la usanza vieja de la adulación y de sobre todo la adulación al presidente en turno, para decir que con la acción del gobierno de la República se va a acabar el hambre y se va a acabar todo lo que agobia a las etnias que en México existen. Hace unos días había visto yo una encuesta que alguien hizo que más del 40% de los indígenas jóvenes en México eran indocumentados, porque no están ni siquiera con acta de nacimiento, porque no se ha preocupado el gobierno o los gobiernos de los estados o el gobierno de la República en hacerles justicia al reconocerlos como mexicanos. Pobres indígenas, cuando se habla de acabar con el hambre de 130,000 mexicanos que viven en la marginación. Y miren ustedes, el escenario en Chihuahua, por una parte me dio risa, por otra una gran preocupación. Hablan de acabar con el hambre de los indígenas en Chihuahua y en el país, poniéndole al presidente de la República un escenario en el que ninguna de las que estaban al frente eran niñas indígenas. Tampoco la que pronunció el discurso para darle la bienvenida al presidente era una indígena tarahumara. Eran chavochis vestidos
o disfrazados de indígenas. ¿Quién no se dará cuenta el Estado Mayor Presidencial o el mismo presidente de la República que están simulando y engañándolo cuando presentan unas etnias hambrientas, entre comillas, con una representación de indígenas que no lo son? Y hablar del hambre en Chihuahua es hablar de la ancestral desnutrición en que están, sobre todo los indígenas de la Baja Tarahumara. Y llevan al estrado, y llevan frente al presidente de la República y toda la andanada de gentes que vinieron con él de su gabinete, algunos tarahumaras que ya están plenamente identificados en Chihuahua como oportunistas que le han sacado al gobierno los beneficios personales. Algunos que, por supuesto, son dirigentes de agrupaciones indígenas que nada más son para la coordinación de la Tarahumara y para el gobierno de Chihuahua. Los verdaderos tarahumaras siguen famélicos, muertos de hambre en las barrancas de la Baja Tarahumara. Y en la Alta Tarahumara siguen las familias viviendo en cuevas y sufriendo el embate del mal clima que en Chihuahua se experimenta, sobre todo en las zonas indígenas de la Alta Tarahumara, con temperaturas abajo de los 10 grados bajo cero y con una situación vergonzosa de hambre y desnutrición. ¿A quién quieren engañar y a quién quieren, sobre todo a los que vivimos en Chihuahua, que tenemos experiencia de conocer la Sierra Tarahumara, a quién quieren engañar con un escenario falso de lo que es el hambre en la sierra? No hace ni 3 días que leí un artículo donde dicen que la tuberculosis y la desnutrición están acabando con niños y ancianos de la zona serrana de Chihuahua. Ah, pero ya se acabó el hambre o se va a acabar. Cuando hablan de programas contra el hambre, que no son más que discurso de la señora Robles y discursos de quienes gobiernan en Chihuahua para hacer creer que todo va encaminado a acabar con la desnutrición y el hambre de los indígenas tarahumaras o rarámuris, como son lo correcto, en la Sierra de Chihuahua. ¡Qué vergüenza! Pero qué realidad es la simulación con la que hemos visto este evento en Chihuahua con la presencia del presidente de la República. Gracias por acompañarnos. Estamos en Noticias al Día. Los invitamos a seguir con nosotros.